mis amados, nuestra prédica para el día de hoy tiene por nombre el arrebatamiento de la iglesia. Bendito es el Señor. Padre amado, entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El arrebatamiento de la iglesia. Este ha sido el arrebatamiento de la iglesia, mis amados, ha sido un evento, un suceso que ha traído mucha clase de polémicas. El cuerpo de Cristo, mis amados, es muy grande, muy grande. En toda la tierra, todas las iglesias donde se predica a nuestro Señor Jesucristo hacen parte del cuerpo de Cristo. No en todas está la doctrina del Señor, porque así como el cuerpo, que debería funcionar todos los órganos en perfecta unidad para Él, hay órganos que no están funcionando bien. Luego la doctrina no llega como tiene que llegar. Y todo eso trae confusión, mis amados. Y le damos a nuestro Dios la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque a nosotros nos permite poder caminar conforme a lo que Él nos ha mandado. Lo que Él nos dice que hagamos, eso es lo que hemos hecho, eso es lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo. En el nombre poderoso de Jesús le damos la gracia a nuestro Dios porque nos ha trazado la ruta, el camino, donde será de ahí muy difícil que la voluntad de hombre o la voluntad de las tinieblas nos puedan sacar. Para Él sea la gloria, para Él sea la honra, el honor y la alabanza. Amén. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias a nuestro Dios. Entonces, ¿por qué ha traído división este tema del arrebatamiento de la iglesia? Este tema, el arrebatamiento de la iglesia, hace parte de la doctrina del Señor. De donde mucha parte de la iglesia creen que va a pasar, creemos que va a pasar. Otra parte de la iglesia, que no son poquitos, son bastantes, creen que no va a pasar. Y entre los que creemos que va a pasar, hay diferencias de cómo va a suceder, del tiempo en que va a suceder. Entonces todo eso, mis amados, es lo que vamos a aclarar hoy, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento, lo que se conoce como el arrebatamiento o el rapto, es el momento, es un momento en el tiempo en el cual Dios va a levantar la iglesia y sacarla de la tierra al cielo, viva. Dios va a levantar a sus hijos en todo lugar, donde quiera que esté, en cualquier rincón de la tierra, los va a coger todos y a la velocidad del rayo. Es un evento, mis amados, del cual no todo el cuerpo de Cristo lo espera. Pero le damos a nuestro Dios que nos ha permitido conocer que el arrebatamiento es un momento glorioso. Amén. Que es el que va a traer a nosotros, los creyentes, la libertad del pecado. Nos va a sacar de este cuerpo, que es cuerpo de carne, lleno de pecados, de tentaciones, de debilidades, de enfermedad y de muerte, y nos va a llevar a tener un cuerpo maravilloso, un cuerpo extraordinario, un cuerpo perfecto, como el de Él, como el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese será el día de nuestra redención, donde ya no vamos a tener que lidiar y luchar contra las circunstancias de la vida ni contra el pecado, porque ya seremos uno solo con Él, santos por la eternidad. Bendito
el Señor por siempre. Entonces, antes de entrar en materia, vamos a tomar algunos personajes de la antigüedad que fueron arrebatados, que fueron llevados vivos al cielo. Aunque el arrebatamiento tiene muchas maneras y muchas facetas de poderse manifestar, como lo vamos a ver enseguida. Bendito el Señor Jesús. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, 5, que por la fe, Enoc, que fue el bisabuelo de Noé, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. Y no fue hallado, es decir, lo buscaron y no lo encontraron. Porque lo traspuso Dios, porque Él es el que hace la operación en su soberanía, en su divina potestad, decir, este acá es mío, lo necesito. Y Él se puede llevar al que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Amén. Bendito el Señor Jesús. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es que para uno poder llegar vivo al cielo, tiene que haber agradado a Dios en todo. Porque en un pasaje por allá de la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Es decir, que en carne y hueso no va a ser posible subir al cielo. Pero entonces hay un conocimiento que está aquí en la palabra, que va llevando estos cuerpos de carne, estos cuerpos de muerte, lo va llevando, bendito Dios, y lo va vivificando. Dios va transmutando, va cambiando la naturaleza de estos cuerpos mortales, de estos cuerpos pecaminosos, y lo va llevando a que tengan una materia más fina, más sutil, más santa. Todo eso lo alcanza a uno de tanto y tanto y tanto permanecer en la presencia de Dios. Por eso es que nosotros, mis amados, nos hace la invitación, el Espíritu Santo que nos anhela con celo. Él desea permanentemente estar con nosotros, pero ¿y nosotros? Nosotros sí tenemos ese deseo de estar con el Señor, porque es que es Él que va vivificando estos cuerpos mortales. Pero a nosotros el Señor nos ha dado el sentir de que nosotros podemos alcanzarlo si lo creemos, si nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que permanezcamos en su presencia, que caminemos con Él, que lo tengamos siempre presente a Él. El tenerlo presente a Él nos va a ayudar a nosotros siempre, permanentemente, porque el tenerlo presente quiere decir que estamos sumergidos en Él. Porque nadie más va a traernos al recuerdo la presencia de Dios, sino Él mismo. Nadie más nos va a poder ayudar a estar allí con Él, sino Él mismo. Por eso, nosotros, mis amados, si ese es nuestro anhelo, que también lo pone Dios, y si no lo tenemos, podemos pedírselo al Señor. De que Él esté con nosotros y nosotros en Él, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Este acontecimiento lo vivió Enoc, el bisabuelo de Noé. Hubo otro personaje que también fue llevado vivo al cielo. Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Apartó a los dos, como que iban caminando juntos y pasó algo entre medio de ellos y los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Eso fue cuando fue separado del lado de su discípulo Eliseo. Fue llevado vivo al cielo el profeta Elías. Fue arrebatado vivo. Elías era un hombre que vivía exclusivamente para Dios.
donde no vivía en las distracciones del mundo. Al contrario, eran muchas veces tan fuertes las presiones, estando él dedicado exclusivamente en corazón, cuerpo o alma a Dios. Él no dejó de pasar por momentos de angustia, por momentos de tribulación, por momentos de duda, de tristeza. Él no dejó de pasar por eso. Es decir, que los momentos difíciles son para todo el mundo. Conozca de Dios, no conozca de Dios. Busque de Dios, no busque de Dios. Crea en Dios o no crea en Dios. Eso ya depende de cada uno de nosotros, que tanto nosotros tengamos fortalecida nuestra relación personal con Dios, para poder decir: sí, Señor, yo creo en ti. Y a pesar de lo que yo estoy viviendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, yo creo en ti, Señor. Que todo lo que tú has dicho de cada uno de nosotros es verdad. Y que todo lo que tú has dicho de cada uno de nosotros se va a cumplir. Porque tú eres Dios. Tú no eres como los hombres, que somos los hombres mentirosos. Tú eres Dios y lo que tú dices es verdad. Y tú no te arrepientes cuando tú dices y prometes algo. Amén. Bendito el Señor Jesús. Se llevó vivo al cielo. Es decir, aquí tenemos dos ejemplos. Dos ejemplos que nos hablan de dos personas que fueron arrebatadas en tiempos diferentes. Amén. Amén. Hechos 1, del 10 al 11. Otro ejemplo de una persona que es llevada viva al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Nuestro Señor Jesús se va elevando y sobre una nube, la nube lo cubre y él se va elevando y todos sus discípulos están ahí con los ojos puestos en él, y se arriman dos varones con vestiduras blancas al lado de los discípulos y les dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir, lo van a ver en las nubes, en el cielo. Amén. Así vendrá como le habéis visto ir. Es decir, que ya aquí los ángeles del Señor, esos dos varones con vestiduras blancas, son dos ángeles que el Señor mandó para atestiguar ese momento, para confirmar la promesa que nuestro Señor Jesucristo le había hecho a sus discípulos, que le dijo: vendré pronto y nos tomaré a mí mismo. Esa es la promesa. Otro ejemplo de arrebatamiento. Este ejemplo que viene es un arrebatamiento diferente. Miren qué curioso. Hechos 8, del 39 al 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Es decir, llegó Felipe, fue a predicarle el evangelio al eunuco, porque lo mandó el Espíritu Santo, y estaban en el camino al desierto. Y cuando el eunuco entendió el evangelio y de quién se trataba, de nuestro Salvador Jesucristo, según leían en el libro de Isaías, entonces le pregunté al eunuco: ¿qué impide que yo me pueda bautizar en esta hora? Había por ahí un charco de agua, y le dijo Felipe: si tú crees, pues bien puedes. Y llegó Felipe y lo bautizó. Cuando él subió del charco de bautizarse, miró y no estaba Felipe. ¿Qué se hizo? Se lo llevó el Señor. Pero lo interesante también viene aquí. Dice la palabra que el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, es decir, no fue llevado vivo al cielo, lo trasladó a otro lugar, aquí mismo en la tierra. Pues esta situación, mis amados, de ser trasladado de un lugar a otro,
pues no puedo decir que sea común en el cuerpo de Cristo en estos tiempos, pero han habido muchos testimonios de personas que han sido trasladadas de un lugar a otro. Uno de los testimonios más frecuentes es, por decir algo, cuando las personas van a tener un percance, un accidente. Cuando las tinieblas les tienden una trampa y el accidente es inminente, los ángeles vienen y lo mueven del lugar, así sea para que el accidente pase pero a un lado y a las personas no les pase nada grave. Amén. Sí, muchos testimonios, que hay muchas maneras de uno ser llevado de un lugar a otro. Hay otras maneras de ser arrebatado, mis amados. Miremos. A nuestro Señor Jesucristo se lo fue llevando lentamente. Se lo fue llevando lentamente. Pero a Elías lo subió como en un torbellino de fuego, ¿cierto? Miremos otra clase de arrebatamiento. Miremos, 2 Corintios, capítulo 12, del 1 al 4. Ciertamente, dice San Pablo, no me conviene gloriarme. Es decir, está hablando de él. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, fue llevado hasta el tercer cielo, pero él no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Puede estar en oración y tuvo la experiencia con el Señor, un misterio. Llegó el Señor y lo llevó al cielo y le mostró el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, que lo que él vio allá no se le permitió contarlo. No se le permitió contarlo. Es decir, hay experiencia, mis amados, que uno tiene en el Señor que no es fácil contarlo. Porque seguramente las personas de ese tiempo no iban a tener la apertura mental para poderlas comprender. Si no pudieron comprender al Salvador Jesús, imagínense usted, que tenía la sabiduría, era la sabiduría misma, tenía él la pedagogía, nuestro Señor Jesús, para enseñar. Si no lo pudieron comprender a él, Dios mío, ¿cómo iban a comprender a Pablo? En estos tiempos Dios sigue dando experiencias extraordinarias en sueños, en visiones. Y si usted tiene una experiencia de esas, mi amado, y usted la guarda para usted, pues hace bien, porque no todo el mundo va a entenderla, no todo el mundo la va a recibir. Usted la cuenta y le van a decir, no, este está loco, esta persona está como toteándose. Entonces, una de estas cosas, para evitar esa... Porque ¿cómo van a juzgar de lo que uno vivió? Eso no lo puede juzgar nadie. Es decir, si usted lo vivió y a usted no tiene que importarle lo que piense el otro. Entonces, para uno evitarse problemas, como me enseñó el Señor, no cuente tus cosas. Si las vas a contar, tienes que escoger bien a quién se las vas a contar. Bendito el Señor Jesús. Miren que aquí la forma en la que Pablo fue arrebatado al cielo fue diferente. Fue una visión. Fue llevado al cielo y vuelto a traer. Y fue tan fuerte la experiencia. Él tuvo la experiencia, pero fue tan real para él que él no sabía si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Es decir, que él la vivió, pero vean, en cuerpo y alma. Tal vez él se sintió en el cuerpo allá y creyó que estaba acá. No pudo él establecer la diferencia entre lo natural que hay aquí y lo espiritual que hay allá. Fue una experiencia bien fuerte para él. Entonces, como hay tantos ejemplos
en la Biblia, en la santa y bendita palabra de Dios acerca del arrebatamiento. Hay tantos ejemplos, tanta evidencia bíblica del arrebatamiento, entonces creemos que el arrebatamiento es un suceso real, ¿cierto? Ahora, ya vamos a ver la promesa del Señor. ¿Por qué creemos nosotros que vamos a ser arrebatados? ¿Por qué creemos nosotros que la iglesia va a ser llevada viva al cielo? Vamos a verlo enseguida. Juan 14, del 2 al 3, nuestro Señor Jesucristo hizo una promesa. Tantas promesas que ha hecho nuestro Señor Jesús. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea que Él aquí ya nos confirma nuevamente la promesa de que Él vendrá. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Es decir, que Él va a regresar. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en el cielo, vosotros también estéis. Pero ¿cómo va a ser eso? Esa es la promesa. Necesitamos más revelación que nos diga cómo es que va a pasar eso, ¿cierto? Pues esa revelación vino con el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 7. Va a suceder así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, llevados vivos al cielo, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Es decir, que cuando nuestro Señor Jesucristo llega y regrese, al arrebatamiento de la iglesia no va a tocar la tierra. Va a ser en el aire. Él va a llegar, Él se va a hacer ver de los que lo esperan. De los que lo esperan. Y Él va a decir, subid acá. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a ver más adelante. Y así estaremos por siempre con el Señor. ¿Cuándo sucederá esto? Va a llegar el día, mis amados. Va a llegar el día. Mire, para que nosotros discernamos. Aquí ya viene el discernimiento de los tiempos. No de espíritu, el discernimiento de los tiempos. Va a llegar el día, mis amados, en que la maldad será tanta aquí en la tierra, que alcanzar unos niveles tan altos, tal vez ya estemos en esos tiempos. La maldad está desatada de una forma impresionante. No más miremos lo que está sucediendo por otros lados del mundo, las guerras, los rumores de guerra, aquí nomás con nuestros vecinos, con nosotros mismos, acá al interior de nuestra nación. Las guerras. Los padres contra los hijos contra los padres, los tíos, los primos, los cuñados, todos contra todos y al revés. Donde se perdió el respeto. El respeto por ellos mismos, el respeto por sus padres, el respeto por las cosas de Dios, por las cosas sagradas, por las cosas santas. Nomás miremos ahorita lo que pasó en la inauguración de los Juegos. Toda esa blasfemia, esas blasfemias que hicieron en la inauguración de los Juegos. Y hoy que es la clausura de ellos, quién sabe con qué van a salir más tarde. Ellos no les importa lo que nosotros pensemos de ellos. Lo que ellos tienen preparado, lo van a hacer
Y a ellos no les importa. Y ellos cada vez que hacen esos eventos mundiales, dan a expresar su repudio a nuestro Señor Jesucristo y a su evangelio y a sus fieles. Jehová los reprenda. Si ese repudio es tan evidente es porque algo tiene que estar pasando al interior de ellos, porque el evangelio, el cuerpo de Cristo les fastidia, les molesta, les estorba para sus planes malévolos y perversos. Miren, la maldad es tan terrible que un día, yo puedo decir que por accidente también, pero por curiosidad, más bien, me dio que por ver que unas profecías que habían dado a comienzo de año y que para este año yo nunca veo eso. Y yo abro el video y resulta que ahí están entrevistando el que lleva el programa y hay 3, 4 personas más allí en la sala y los entrevistan y resulta que todos son satanistas, brujos y satanistas. Y en las profecías de ellos, que ellos esperan el cumplimiento de las profecías, ellos dicen, mis amados, todo está listo. Lo único que estamos esperando es que suceda el arrebatamiento. Es decir, ellos que le sirven a las tinieblas, que le sirven al diablo y sus demonios, están esperando el arrebatamiento. Quiere decir que el arrebatamiento es primero, para ellos poder hacer todo lo que está determinado aquí en la Biblia que va a hacer. Pero ellos creen que ellos le van a hacer el conejo a lo que está escrito allí. Ellos no pueden hacer ahorita nada, porque es que es la iglesia la que se lo impide. El cuerpo de Cristo, a pesar de su adormecimiento, a pesar de su inactividad, ejerce de alguna manera presión contra las tinieblas. Y no se pueden desplegar ellos en toda su dimensión como lo quieren hacer. ¿Sí? Entonces, como ellos están esperando eso, mis amados, tiene que pasar algo extraordinario para que eso pueda suceder. ¿Qué es lo que va a abrir la puerta, el momento para que nuestro Señor Jesucristo venga y diga, suban acá? Tiene que pasar, tiene que haber algo que accione el interruptor para que el Señor diga, ya es el tiempo. Amén. Entonces, resulta que hay unos juicios por los cuales la tierra va a pasar. Y tiene que pasar precisamente porque se ha aumentado la maldad, la maldad es cada vez mayor y cada vez los niveles de maldad son peores que los anteriores. Ahora en esta época hay muchísimos más demonios que en la época de nuestro Señor Jesucristo, que fue la época donde había mucho más demonios en todos los tiempos. Hasta que nació Jesús y empezó su ministerio, se alborotaron las tinieblas y ahora muchísimos más. Escuché por allá un servo de Dios que decía que si nosotros tuviéramos esos ojos espirituales para ver cómo se mueven las tinieblas aquí en la tierra, el diablo y sus demonios, hoy que estamos al pleno mediodía y con toda la luz del sol arriba, no podríamos nosotros ver absolutamente nada, porque la oscuridad de la cantidad de demonios que hay no permitirían el paso de la luz del sol. Son muchas las tinieblas, pero bendito el Señor que nosotros no vivimos bajo la potestad de las tinieblas, sino bajo la potestad de la luz de nuestro Salvador. Amén. Jesucristo. Amén. Bendito es el Señor. Entonces el hombre que ha estado apartado de Dios y aún estando en la iglesia le sirve por su ignorancia, por su desconocimiento, porque no ha podido soportar de pronto las pruebas y se aparta de los caminos de Dios, se convierten muchos en instrumentos de las tinieblas.
Y hacen cosas abominables que ofenden la santidad de nuestro Dios, que ofenden la obra de la cruz y que blasfeman contra la sangre del Cordero. Entonces todo eso hace y desata la ira de nuestro Dios. Porque acaban el planeta, le dan mal uso a las cosas que Dios ha puesto aquí, a los recursos. El hombre no ha aprovechado el regalo que Dios le ha dado, no lo aprecia, no ama la naturaleza, el agua, el viento, el aire que respira, cada vez siempre va peor. Todo se ha ido contaminando. ¿Hasta dónde llegaremos con esto? No lo sabemos. Dios lo sabe. Y todo eso va a traer unas consecuencias, ¿no? Eso que llamamos el juicio de Dios es la consecuencia de todo el abuso que se ha hecho de lo que Dios nos ha dado, de las cosas naturales y de las cosas espirituales. Entonces esos juicios para que esos juicios se desaten, necesitan un detonante, un interruptor. Pero ese interruptor está marcado sobre el tiempo de la tribulación, que es el tiempo del juicio, de los juicios del Señor. Porque cuando Dios traiga los juicios a la tierra, entonces, ¿en qué momento va a ser arrebatada la iglesia? La tribulación es un periodo de 7 años que están escritos aquí en la Biblia, donde Dios va a permitir que se manifieste el anticristo y haga cosas abominables. Ese anticristo es el que va a permitir que el templo de Jerusalén sea construido. Va a darle aprobación y se va a construir el templo de Jerusalén. Pero ¿cómo va a haber 2 templos aquí en la tierra si el templo de Dios es la iglesia? Primera razón para creer en el arrebatamiento antes de la tribulación. Porque muchos creen que es antes de la tribulación, uno la pone en medio de la tribulación y uno la pone al final de la tribulación. Hay algo muy sutil que está aquí en la Biblia. Bendito el Señor. Dice Apocalipsis 11:8 que va a pasar algo en Jerusalén. No dice exactamente Jerusalén, pero sabemos que Jesús fue crucificado en Jerusalén, ¿cierto? Porque allá que hace la referencia. Entonces dice que cuando la tierra donde se crucificó al Señor sea como Sodoma. ¿Qué es Sodoma? Vámonos a la antigüedad. Cuando estaba la ciudad de Sodoma al lado de la de Gomorra, haciendo abominaciones terribles. Hombre con hombre, mujer con mujer. Depravaciones. Toda clase de depravaciones. Sexuales. Terrible. Porque ¿cómo es posible que la nación que creó nuestro Dios, que cogió como heredad para él, que es el pueblo de Israel, vaya llegado a esos niveles de depravación? En Israel hay muchas ciudades, toda una nación, donde ustedes pueden creer que hoy por hoy la capital mundial de la homosexualidad es Tel Aviv, capital de Israel, Tel Aviv. Usted busca en el diccionario, capital de Israel, Tel Aviv. Pero resulta que para poder cuadrar los momentos y los tiempos, la capital de Israel tiene que ser Jerusalén. Entonces, tiene que haber una resolución que diga, en estos tiempos, que se saca la capital de Jerusalén, ya no va a ser Tel Aviv, sino que ahora va a ser Jerusalén. Pues resulta que allá en Tel Aviv, que es la capital mundial del orgullo gay, le llaman. ¿Sí? El Oriente, claro está, ¿no? Porque por acá hay otra capital mundial. Madrid, ni se diga. Entonces, y acá al otro lado del mundo, en California, hay un barrio entero, toda una comunidad, donde todo, depravación total.
y absoluta en cuanto a las cosas sexuales. Todo es contra la naturaleza de Dios. Entonces, mis amados, dice la palabra de Dios que cuando Jerusalén sea como Sodoma, lo que pasa es que nosotros tenemos que discernir qué es Jerusalén en Apocalipsis 11:8. Entonces, ya la capital mundial del orgullo gay no va a ser Tel Aviv, sino Jerusalén. En algún momento eso va a suceder. Seguramente cuando trasladen la capital de Israel a Jerusalén. Porque en Jerusalén en este momento está la embajada de los Estados Unidos, que fue la que reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Comprenden? Entonces, eso va a ser un detonante. Dice el libro de Daniel 8:23 que es cuando los transgresores lleguen al colmo. Es que es el colmo del cinismo, de la desfachatez. ¿Cómo que lo que debería ser el pueblo santo de Dios van a coger Jerusalén, por Dios? La ciudad santa, la Sión, Dios mío, y la van a llevar a esas cosas tan vergonzosas. Y todo eso es obra de las tinieblas. Cuando eso sucede, ese va a ser el termómetro, mis amados, la medida. Así que nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, apercibidos, para decir, bueno, tenemos que irnos de aquí porque esto, mejor dicho, aquí sí es verdad que ya no hay nada. El arrebatamiento, el momento que va a suceder en la tribulación, en el tiempo de los juicios, pero va a ser antes, en medio o después. Dice que si es al final, después, si es al final, entonces no tiene sentido, porque el que va a ser el anticristo, que lo van a matar y va a resucitar como la bestia, ya habrá acabado con todos los santos de Dios. Entonces, ¿a quién viene a levantar el Señor? Si todos están muertos. Todos están muertos. Lo interesante aquí, dice la palabra de Dios, que cuando Él llegue, lo van a ver con los ojos. Lo vamos a ver más adelante. Si es al final, ya el anticristo y la bestia y el falso profeta han hecho y deshecho todo. Entonces, vamos, devolvámonos entonces, pongámoslo al medio de la tribulación. Si es en el medio, la iglesia estaría siendo perseguida. Toda la iglesia, todo el cuerpo, estaríamos nosotros siendo perseguidos en angustia. En angustia. Pero es que la palabra de Dios dice que cuando eso suceda, el pueblo de Dios no va a estar en angustia. Nosotros creemos que es al principio, antes de la tribulación, por varias razones. Vamos a ver algunas. Dice Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro. No nos ha puesto Dios para ira. Nosotros, el pueblo de Dios, no está para pasar por los juicios de Dios, porque nosotros estamos en la gracia del Señor. Amén. Y la gracia del Señor se va a acabar. Va a haber un momento donde Dios ya va a decir, bueno, el pasaje, mis amados, se acabó. Gratis, se acabó. Ya entraron los que tenían que entrar, los que no quisieron entrar se quedaron, así que nos fuimos. Se cerró la puerta y el Señor esa puerta la va a cerrar por fuera. Por fuera la cerró. Llegó y cerró y la selló y nadie entró, nadie salió. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice Hebreos 9:28. Así también
fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, nuestro Señor Jesucristo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Este pedacito que dice aquí de sin relación con el pecado, tenemos que marcarlo y con letra grandote, sin relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que le esperan, sin relación con el pecado, porque cuando Él venga en los tiempos finales, con el anticristo, el pecado estará en toda su máxima dimensión. ¿Cierto? Entonces, si es sin relación con el pecado, entonces la venida de Él es en dos tiempos. Una, para traer los juicios, para acabar con toda la obra de las tinieblas, y otra, para redimir la iglesia, que somos nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que le esperan a Él? La iglesia que lo espera, inmaculada, santa, sin tacha, sin arruga. Él viene por esa iglesia. Dice Lucas, el libro de Lucas, capítulo 17, veamos Lucas, del 20 al 36. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia para ellos, ¿no? Pero nosotros, Dios que ha abierto los ojos de sus hijos, sí vamos a darnos cuenta. Porque cuando Elías iba a ser arrebatado, él sabía. Y los hijos de los profetas que estaban en todas las ciudades donde estaban los hijos de los profetas y que hicieron el recorrido con Elías y Eliseo visitándola como si estuvieran despidiéndose, todos los hijos de los profetas, todos sabían que Elías iba a ser arrebatado. Entonces la iglesia va a saber cuándo va a ser arrebatada, en el momento que sea, porque nosotros, mis amados, somos los hijos de los profetas. Amén. Actuales para la gloria y la honra de nuestro Dios. Yo sí creo que Dios va a decir, va a mostrar cuándo va a ser y va a mantener su iglesia. Lo que pasa es que no vamos a tener la oportunidad de pronto de apercibir a la gente. Porque no se nos va a permitir. Dice 17:20. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Este es Jesús. Jesús estaba aquí, lo tenían al frente de ellos. El reino de los cielos, el reino de Dios lo tenían al frente, y por la dureza de sus corazones no fueron capaces de darse cuenta, por religiosos. Lo tuvieron al frente. El que murió fue sepultado, descendió a las profundidades y subió a los cielos y lo llena todo. Y en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, potestades. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. Lo tuvieron al frente. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni los... Me adelanté. Y dijo a sus discípulos, Jesús, ¿no? Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Es decir, ya no lo íbamos a ver o lo iban a ver como lo conocieron en persona. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser el arrebatamiento. ¿Quiénes lo van a ver? Los que lo esperan, nada más, solo ellos, los
amados hijos de Dios, que lo esperan. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Porque nadie cree que va a suceder el arrebatamiento. El mundo no cree. Y en la iglesia, un resto de la iglesia no cree. Y los que creen, todavía creen que se demora por allá un resto. Dicen, ¿qué pasó en los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es decir, nadie los perseguía en ese tiempo. Como en los días de Noé, dice nuestro Señor Jesucristo, comían y bebían, estaban contentos, estaban cómodos, no era tiempo de persecución. ¿Sí me comprende? ¿Cómo va a ser en los tiempos de la tribulación? Si es en la mitad de la tribulación, la iglesia va a ser perseguida, tiempo de angustia, ahí no va tiempo de estar buscando comida, porque en esa época no se podrá comprar, ni se podrá vender. Así dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Entonces conseguir comida en esa época no va a ser tan fácil. Pero aquí dice la palabra de Dios que comían y bebían y se daban en casamiento. Todo era tranquilo, todo era paz, todo era amor, pero no creían. No creían que iba a venir un diluvio y no le creían a Noé que estaba pregonando la justicia de Dios. Estos tiempos son iguales. Mucha gente no cree en el arrebatamiento. Hombres de Dios, profetas de talla mundial, ya no creen que Jesús viene. Creyeron tal vez al principio, hasta que el enemigo por allá los entusó y los enredó. Y ya cambiaron sus pensamientos, cambiaron su doctrina, cambiaron su mensaje. Así mismo como sucedió en los días de Lot. Y vamos a ver qué pasa en los días de Lot también. Hablando nuestro Señor Jesucristo, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nadie cree, entonces Dios va a coger a Lot, que Lot no tenía ninguna promesa, pero era un hombre justo. Solo que estaba él en el lugar equivocado. Y antes de destruir el Señor a Sodoma, a Gomorra, de donde vivía Lot, en una de esas ciudades, llegó y lo sacó a él con su familia, los apartó y ahora sí fuego y azufre cayó del cielo y destruyó todo eso. Por eso creemos que Dios, nuestro Señor, que nos ama, no nos va llamado a nosotros para ser destruidos y pasar angustia y trabajo en la época de la tribulación. Amén. Amén. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordado de la mujer de Lot. ¿Cierto? Que miró para atrás y fue convertida en una estatua de sal. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Aquí hay una gran verdad. Porque es que para uno poder salvar su vida tiene que perder la que uno lleva. La vida del pasado. Esa vida tiene que perderla para uno poder salvar su vida. Renunciar al viejo hombre. Ahí se pierde la vida hasta renunciar a las ambiciones de la tierra. Allí se pierde la vida. El que pierda su vida la salvará. Y todo aquel que la pierda, y todo aquel que procure salvar su vida, ay no, yo esto que tengo acá, esta vida es muy sabrosa, esta vida es muy bacana, yo acá todavía mi Señor demora, y yo más bien comamos y bebamos, que esto todavía da tiempo, y hace lo que no tiene que hacer.
Bueno, os digo que en aquella noche, aquí como si lo pusieran de noche, pero como la tierra va dando vuelta, en unos lugares va a ser de día y en otros lugares va a ser de noche. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. No va a ser tiempo de angustia, va a ser tiempo normales, comunes y corrientes. Como ahorita, el arrebatamiento puede suceder aquí y ahorita, ya. Ojalá, Señor, todos los que estamos aquí vamos derechito para el cielo. Bendito el Señor Jesús. Como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot. Hay una parábola que nos habla de las 10 vírgenes. Mateo 25. Dice nuestro Señor Jesucristo: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es decir, que la iglesia va a ser anunciada. En el momento que va a suceder, toda la iglesia va a ser anunciada. Y lo interesante es que dice que esas 10 vírgenes todas lo esperan, las 10 lo esperan. Solo que unas sí estaban atentas a la llegada del esposo, las otras no. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, las insensatas, las que no creyeron que el esposo viniera tan pronto, dijo: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras misma. Vaya para el mundo, vaya, todo lo que tú vas haciendo, vaya que allá le van a dar, vaya, siga así, sí, váyate allá. Ya, porque si yo le doy, pues yo también me quedo sin lo que, ¿Quién se cree sin lo que yo tengo. Pero nadie se quiere quedar, el vuelo ya va a salir. Cuando viene el esposo, ya mismo nos vamos a celebrar las fiestas, porque la fiesta de las bodas del Cordero, porque es que nosotros somos la esposa del Señor. Ya Él tiene intimidad con nosotros, con la iglesia. Y a pesar de que tenga intimidad con la iglesia, siempre la iglesia seguirá siendo virgen. Virgen, no importa cuántas veces nuestro Señor Jesús tenga intimidad con su amada esposa, que es la iglesia, siempre será virgen. Porque la intimidad con la iglesia es espiritual. Ya somos marido y mujer, pero vamos a celebrar la rumba allá arriba con nuestro Dios, la fiesta con el Señor. Mientras acá va a haber tormento y sufrimiento para los que se queden, la iglesia santa del Señor, la que creyó que Él venía, la que lo esperó y se guardó de hacer lo malo, esa va a estar en la boda del Cordero, disfrutando de las mieles del Señor. Bendito el Señor Jesús. Amén. ¿Y por qué le pasa eso a la insensata? Porque la insensata se olvidó del primer amor. Entonces, cuando uno coge a Dios y coge y lo relega por allá, el Espíritu Santo pues quiere estar con uno, pero con sus hijos, pero ¿quién va a estar con quien no quiere estar con uno? ¿Ah? ¿Qué viene siendo el Espíritu Santo como plato de segunda mano? No, pues no quiere estar conmigo, pues yo me aparto.
Amén. Y se aparta el Espíritu Santo, lo deja a la persona hacer lo que quiere hacer. Por eso dice la palabra de Dios, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuándo va a ser el día de la redención? El día de que nuestro Señor Jesucristo se manifieste para que tú seas llevado vivo al cielo. Es por el Espíritu Santo que tú vas a ser llevado vivo al cielo. Uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Si alguna persona, Dios mío, le falta el Espíritu Santo, dice el Señor, que si un padre siendo malo le da buenos regalos a sus hijos, cuánto más el Padre que nos ama nos va a dar el Espíritu Santo a nosotros cuando se lo pidamos. El Espíritu Santo tiene la capacidad de entrar en nuestro corazón cuando nosotros lo invoquemos. Pero no podemos dejar que nuestro corazón se endurezca y creer que no vamos a tener necesidad de Él. Aquí estamos en la iglesia porque el Espíritu Santo tuvo piedad de nosotros y se acordó de cada uno de sus hijos y tocó nuestros corazones y nos trajo a la iglesia. Bendito el Señor, hacemos parte del redil. El Señor no se ha olvidado de nosotros. Amén. ¿Cierto? Él pone en nosotros, en nuestros corazones, esta necesidad de Él y nos trae a la iglesia, porque nos damos cuenta y sentimos que estamos secos, que sin Él no somos nada, palos secos. Y si uno se queda ahí en esa sequedad, pues ¿qué pasa con la leña seca? Es echada al fuego para que se queme. Pues nosotros no somos de eso. Nosotros no somos de eso, aunque muchos en algún momento fuimos palos secos. Va a pasar como le pasó a la vara de Aarón, que cogieron la vara de Aarón y la metieron al interior del arca de la alianza, del arca del pacto, y esa arca, de tanto estar en la presencia de Dios, empezó a dar fruto, reverdeció y dio frutos de almendra. Aceite se podía sacar de ella. Eso hace Dios con nosotros. Por seco que estemos, Dios siempre nos va a hacer reverdecer. Por eso le damos la gloria, la honra, el honor a la majestad. Señor Jesús, te amamos. Te amamos. Amor santo, porque Dios mío, ¿quién puede ser como tú? Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Allí el Espíritu Santo va a ser en nosotros, nos va a decir a nosotros, listo, ahí vienen por ti. Y vamos a sentir esa necesidad de nosotros, todos entrar en la presencia de Dios. Amén. El que ha venido con la dureza de corazón no le va a quedar fácil, créalo. Por muy creyente que haya sido, no le va a quedar fácil, porque para uno entrar en la presencia de Dios necesita esa disposición que nosotros no podemos perder. No la podemos perder, tenemos que mantenernos ahí con la llama, con la mecha siempre prendida. Lo bueno de mantener la mecha prendida es que uno sabe que tiene que estar echando aceite para que no se le apague. ¿Cierto? Amén. Gloria a bendito Dios al Señor. Esto, todo lo que hemos visto, es cuando nuestro Señor Jesucristo viene sin ninguna relación con el pecado. Va a venir sin ninguna relación con el pecado. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay relación con el pecado. Dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron también le verán. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los que ahora lo desprecian. Miren esa burla que hicieron allá en la inauguración de los juegos. Todos los que desprecian al Señor harán lamentación. ¡Ay, qué error tan grave, Dios mío! ¿Cómo fue posible? No nos dimos cuenta. Menospreciaron a nuestro Salvador. A todos, nadie se puede quejar en estos tiempos. Todo el mundo tuvo oportunidad. Nadie puede decir que Dios es injusto, que no sabía, que no conocía.
en estos tiempos, mis amados, donde la tecnología está tan avanzada, ¿quién puede decir que no recibe un mensaje a diario de Dios? Nadie. Al menos uno en el día lo recibe. Bendito el Señor. Amén. Entonces, todos le verán. Ahí va a venir con relación con el pecado, porque Él viene a cortar toda la obra de las tinieblas. Todo lo malo, todo lo perverso, todo lo oscuro, lo pecaminoso, Él lo va a acabar. Que va a ser la obra del anticristo y la bestia y el falso profeta. Dice 2 de Tesalonicenses 2, del 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que para cuando nuestro Señor Jesucristo venga con relación con el pecado, venga en relación con el pecado, tiene que haberse manifestado el hombre de perdición. Ya la apostasía, que estamos ya en los tiempos de la apostasía, donde la iglesia ha perdido la fe considerablemente. Uno habla con la gente y uno ya dice, y uno ya lo escucha que dicen que ya en estos tiempos no hay milagros, que Dios nos sana, que el Espíritu Santo es una energía que existió en la época de los apóstoles y que ahora solo estamos esperando nomás que venga el tiempo del fin y que solo los 144,000 son los que se van a salvar. Pero resulta que los que predican eso son millones, suman más de 10 millones en la tierra, pero entre esos 10 millones solo 144,000 se van a salvar, entre ellos. Los demás todos, eso es mentira. Claro, ¿cierto? Amén. No es así. Bueno, entonces no os dejéis mover fácilmente, dice, de vuestro modo de pensar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Decía San Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, ese anticristo, el que se va a hacer pasar por Dios, el que se va a ocupar el lugar de Dios y se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios, ese anticristo no se va a poder manifestar si está la iglesia. Por eso la iglesia tiene que salir de aquí. Y resulta que dice la Biblia que el templo de Dios va a ser construido después de un pacto que vayan a hacer, y este personaje es el que lo va a confirmar y decir, sí, se construye el templo. Pero como la iglesia conoce la palabra de Dios y ha creído en ella, se va a dar cuenta el día que eso suceda ya en Jerusalén. Y en esa época va a ser el tiempo
donde la corrupción de la santa ciudad va a estar en su límite más alto, como Sodoma. Como Él va a probar el templo, entonces resulta que el templo de Dios somos nosotros. ¿Cómo van a haber dos templos? Uno físico y uno espiritual. No va a haber dos templos aquí en la tierra. Entonces la iglesia tiene que irse para el cielo. Los que se quedaron, las 5 vírgenes imprudentes, no guardaron su morada para que Dios habite en ella. Entonces, ya no son templo del Espíritu Santo. No quiere decir que Dios los haya desechado, porque la palabra de Dios todavía en Apocalipsis los sigue llamando los santos de Dios. Solo que esta vez, para poderse salvar, van a tener que entregar su vida por Jesucristo, ya que cuando caminaban en la tierra, haciendo y deshaciendo, estando en la iglesia, no creyeron que Jesús venía pronto, no se prepararon, no lo esperaron y se quedaron. No valoraron el sacrificio del Salvador que derramó su sangre en la cruz. Ahora esas personas van a tener que entregar su vida para salvarse. Lo bueno de todo esto es que es que es así. Además la Biblia lo dice. Dios les va a dar la fortaleza para que declaren el nombre de Jesús con la sangre del Cordero, porque la palabra de Dios dice, y ellos vencieron, a pesar de que les quitaron la vida, vencieron. ¿Cómo? Con la sangre del Cordero. La única forma de salvarse es declarar la sangre del Cordero para que no le metan la marca de la bestia en su cuerpo, en su mano o en su frente. Dice la palabra de Dios, en la mano o en la frente. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo es lo único que los va a poder salvar. Entonces, les van a volar la cabeza, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y allí es como van a salir vencedores de las tinieblas. Van a tener que entregar su vida para eso, para salvarse. ¿Cierto? Entonces, este personaje no puede hacer nada si está en la iglesia. Ahora usted imagina que el anticristo se manifieste y hace todas las cosas que están escritas aquí que él hace y la iglesia ore, y ore, y ore, y ore. Eso no le va a quedar fácil. Porque en la medida que se levante la maldad, dice el Señor que Dios levanta igualmente personas con gran poder. Las únicas personas que se van a levantar a pelear contra el anticristo, a decirle, usted es un mentiroso, usted no es Dios, van a ser los 2 testigos que van a levantarse con un gran poder. Fuego va a salir de sus bocas. Todas las señales y prodigios que va a hacer el anticristo no son sino prodigios mentirosos hechos por demonios. No van a ser hechos por Dios. Entonces los dos testigos son los que van a poner en evidencia todas las obras de las tinieblas en esa época. Igual que los 144,000 que son los que van a predicar el evangelio. Pero esos son judíos, eso ya no somos nosotros. Porque si nosotros estuviéramos, no estarían los 144,000 predicando el evangelio. Amén. Amén. Dice nuestro Señor Jesucristo, resulta que el anticristo va a llegar en su propio nombre, ¿no? Él va a llegar en su propio nombre. Y se va a cumplir lo que una vez nuestro Señor Jesucristo le dijo allá a los fariseos, les dijo, a mí, yo que vengo en el nombre del Padre que me envió, no me creen, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese sí le van a creer. El pueblo de Dios, cuando llegue el anticristo que se manifieste, va a ser engañado. Pero después se van a dar cuenta que se equivocaron. Bendito, como la película, sí. Dice Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo de Dios al final, cuando ya todo se consuma, cuando ya la tierra esté destruida, cuando ya, si acaso habrá por allá alguno, por allá metido en un monte, en una cueva, por allá, huyendo de los juicios y de todas las cosas terribles que van a pasar aquí en la tierra por los juicios de Dios.
que pronto por allá vendrá alguno. Y las naciones que están perdidas dirán, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cierto? Amén. Bendito el Señor. Entonces vamos a hacer como resumiendo. Hay varias razones para el arrebatamiento, varias. Tengo aquí algunas. De pronto a ustedes Dios les muestre otras también. ¿Cuándo va a pasar el arrebatamiento? Cuando el tiempo se cumpla, ¿cierto? Amén. La palabra de Dios dice que cuando entre la totalidad de los gentiles, ¿cierto? Así nos dice la palabra de Dios. Ya casi. Estamos en un 99.7%. Falta ese 0.3% para que entre el resto de los gentiles. Ese 0.3% ya depende ya del tiempo y de la potestad de nuestro Dios. Porque el Evangelio ha llegado casi a toda la tierra. Casi toda la tierra está siendo llena del conocimiento de la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo, así como las aguas cubren la mar. Amén. Amén. Otra razón que creemos nosotros para el arrebatamiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste en cada uno de nosotros, ya alcanzaremos la perfección y ya no tendremos necesidad de estar aquí, ya somos perfectos. Cuando uno alcanza la perfección, el lugar nuestro está en el cielo. Lo alcanzó Pedro, lo alcanzó Pablo, y apenas ellos dijeron, alcanzaron la meta, ya, aquí ya no hay nada más que hacer, estamos perdiendo el tiempo, vámonos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él se va a manifestar en todo lo que le espera y todo lo que le espera. Nos vamos a ver en nuestro rostro, el rostro de Él, cara a cara, como en un espejo, cuando Él se manifieste en cada uno de nosotros. Su vida acá, todos vivos para el cielo. Otra razón para el arrebatamiento, creemos nosotros, para dar la entrada al hombre de pecado. Y otra entrada para el arrebatamiento, otra razón para el arrebatamiento, porque Dios, que creemos que va a suceder el arrebatamiento, porque Dios no nos ha puesto para ira, para que su juicio nos toque, no, Dios no nos ha puesto a la iglesia, no la ha puesto para eso. Pero hay algunos burladores, dice 2 de Pedro 3:4, ya vamos a terminar. Dice, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Tanto que dicen que va a venir y no viene. Se burlan. Hoy en estos tiempos se burlan. Y mucha gente de la iglesia lo hace. Pero 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, es decir, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el libro de Lucas 21:36, así que velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Oigan bien, tenemos que orarle al Señor, velad y orad, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Señor, concédenos el ser dignos de ser librados de esto, Señor. Permítenos por tu misericordia, Dios amado, hacer los méritos, Señor, para poder escapar, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener la lámpara prendida, Dios amado. Mantenernos, bendito Dios, en tu presencia, que tu Espíritu Santo siempre esté en nosotros, que nunca se aparte de nosotros, Señor. No contristarte, bendito Dios. Que nuestro Espíritu, que tu Santo Espíritu en nosotros nunca se apague, Señor. Que mantenga siempre encendido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios que tenemos que orar para ser tenidos por dignos y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, poderlo uno mirar sin vergüenza.
confiado, sin ningún temor de que Él nos vaya a despreciar. Amén. Amén. Bendito el Señor. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén.